época del Renacimiento. Y adivinen quién nació en esta época. ¡Vesalio! El cual nos brindó un gran aporte a la ciencia, y junto a mis compañeras Daniela Murillo, que nos va a presentar los aportes de Vesalio, y junto a mi otra compañera Laura Carvajal, ella nos va a presentar la trayectoria y la biografía de Vesalio. Y mi persona les hablará sobre el Renacimiento y su introducción. Principalmente te voy a dar una breve ilustración de la época renacentista y su importancia para la ciencia. El Renacimiento nació en Italia y se extendió por toda Europa. Abarca el siglo XV y el siglo XVI. Es un movimiento cultural, científico, artístico, con influencia grecorromana, y se abarca en dos etapas. La etapa 1, que va de 1400 a 1480 en Florencia. La etapa 2, que va de 1480 a 1520 en Roma, y marca la transición entre la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. Ahora voy a hablar de sus causas. El desarrollo del humanismo desarrolló del grecolatino y la revalorización y la reintroducción de obras clásicas. Sus características: el declive de la Iglesia católica apostólica romana, nuevas ideas del espíritu renacentista, el humanismo, un balance entre la reflexión y la acción, el teocentrismo y antropocentrismo. El humanismo logró reemplazar la escolástica, y el quiebre del feudalismo pasa a renta capitalista. Esto implica también algunas consecuencias, como la pérdida del interés religioso, la reforma protestante, bajo el prisma de la filosofía humanista, sustentando en el antropocentrismo y el racionalismo. El saber médico avanzó, retomando el conocimiento del cuerpo humano. Ahora la ciencia y la medicina. En esto influyeron algunas personas como Paracelso, que se centró más que todo en la química farmacológica. Vesalio, conocido también por la anatomía moderna. Paré, en la ortopedia traumológica, la obstétrica. Servet investigó todas las ciencias, es un teólogo científico. Finalmente, en el Renacimiento surgieron muchos avances, pero lo más importante estuvo la imprenta y el uso del papel para la divulgación científica de libros. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un personaje que revolucionó la medicina, Andrés Vesalio. Nació el 31 de diciembre de 1514 en Bruselas, en lo que hoy conocemos como Bélgica. Desde joven mostró un gran interés por la anatomía, una pasión que lo llevaría a desafiar y cambiar el conocimiento médico de su tiempo. En el siglo XVI, la anatomía humana se basaba en gran medida en los escritos de Galeno, un médico griego antiguo cuyas ideas habían sido aceptadas durante más de 1000 años. Sin embargo, Vesalio, tras estudiar en la Universidad de Lovaina y luego en la Universidad Padua, comenzó a cuestionar estas enseñanzas. Vesalio se destacó por su enfoque práctico y directo, realizaba disecciones de cadáveres humanos, algo bastante inusual y controvertido para su época. Gracias a estas disecciones pudo corregir numerosos errores en los textos de Galeno y hacer descubrimientos detallados sobre la estructura del cuerpo humano. En 1543 publicó su obra magna Humani Corpus Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. Este libro, ilustrado con detallados grabados, revolucionó el estudio de la anatomía. Vesalio describió con precisión los órganos, los huesos y el sistema vascular, proporcionando una comprensión mucho más exacta del cuerpo humano. A pesar de enfrentar resistencia y críticas de muchos colegas que se aferraban a las enseñanzas de Galeno, el trabajo de Vesalio sentó bien las bases de la anatomía moderna. Su insistencia en la observación directa y la evidencia empírica cambió para siempre el enfoque de la medicina. Además de ser un anatomista excepcional, Vesalio también trabajó como médico, sirviendo en la corte del emperador Carlos V y más tarde de su hijo Felipe II de España. Su vida refleja una dedicación incansable al avance del conocimiento médico y la comprensión del cuerpo humano. Así que ahí está, Andrés Vesalio, el mejor entendedor de nuestro propio cuerpo. Con los aportes de Vesalio, tranquilo, hoy te cuento. ¿Sabías que fue un cirujano disector y ladrón de tumbas? Interesante, ¿cierto? Vesalio se veía a sí mismo como un estudiante que retomaba los hilos de la antigua sabiduría y construía sus obras a partir de ellas. Estos fueron unos grandes aportes, incluso descubrimientos, la disección de cuerpos humanos. Entonces, ¿pero cómo inició? Pues Galeno había tenido poca o ninguna experiencia con la disección de cuerpos humanos. Vesalio tomó esta oportunidad y la utilizó a su favor, lo que lo animó a que pudiera preparar su propio libro sobre anatomía humana, llegando a tener un impacto revolucionario. Esto
lo llevó a crear la obra de Vesalio, la publicación de la fábrica. Este libro fue destinado a los expertos, pero Vesalio también quería compartirlo con estudiantes, así que realizó un resumen de 2 publicaciones y creó Epítome. Pero él no se quería quedar ahí, también realizó énfasis en la observación directa. La práctica de disección, mientras él mismo daba explicaciones y el significado de lo que iba descubriendo junto a sus estudiantes, lo que confirmó una categoría superior a la cirugía y le permitió mejorar el método de enseñanza convirtiéndolo más práctico. Pero eso no se queda ahí, también fue un impacto en la práctica médica. Sus contribuciones ayudaron a mejorar la práctica médica al proporcionar comprensión más precisa de la anatomía humana. Esto condujo a un mejores diagnósticos y tratamientos de enfermedades, así como los avances en cirugía y medicina en general. También hizo grandes correcciones anatómicas. Vesalio corrigió numerosos errores anatómicos, como los de Galeno. Demostró que muchas ideas anatómicas previamente aceptadas eran incorrectas, mediante las presentaciones de pruebas anatómicas directas diversas de la disección humana. Y eso no acaba ahí. Hizo contribución directa. En 1543, antes de su muerte, Vesalio influyó a través de sucesores de Padua, llegando a impulsar uno de los mayores logros del siglo XVII, que fue el descubrimiento de la circulación de la sangre. Con esto podemos finalizar. Como conclusión, Vesalio fue nombrado como el padre de la anatomía. Todo esto se llevó a cabo en el Renacimiento, dando inicio a una época revolucionaria en el cual aportó grandes descubrimientos. ¡Hasta un próximo video!